Bueno, yo tengo que excusar al director o codirector, perdón, de la jornada, José María Miura, que está a punto de llegar, y han quitado el foco y me he quedado. Bueno, entonces, bueno, yo voy a presentar al segundo ponente de esta segunda jornada de la Navidad o Navidad aquí en Jerez de la Frontera, Jorge Casanova García, profesor del Departamento de Filología Inglesa de la Universidad de Huelva, el cual, bueno, repite no por mal estudiante, sino repite por su calidad y maestría. Ole, ¿cómo ha quedado? En este sentido, debo decir que, bueno, que este año estamos muy british, que yo creo que era el peor año para venir con los british. Están los british para darle cosas, pero bueno, entonces pues vamos a ver un poquito esa secuencia de un país que no está tan alejado, Inglaterra y España, y en este caso nuestra ciudad pues tiene unas vinculaciones muy profundas, tan profundas como que no hace mucho estuvimos presenciando una conferencia sobre esos gordos, son escoceses. Qué bien me caen los escoceses, oye. Los escoceses afectados, ¿no?, a la familia botequera jerezana. Bueno, pues aquí lo que pasa es que vamos a hablar de la Navidad y, por supuesto, cuando tú me digas. ¿Ya? Le tendremos que poner el botoncito, ¿no? Pepe, perdona. Exacto. Entonces, pues vamos a ver qué pasa en qué pasa en Inglaterra en el siglo XVII. No les pasará nada malo tampoco, porque estos señores nunca pierden, ¿no? No, bueno. Entonces, bueno, pues estoy expectante y doy paso directamente al profesor Jorge Casanova García. No sale la... Va saliendo, ¿no? Sí, sí. Pues buenas tardes. Yo voy a hablarles de lo que pasaba en la Navidad inglesa en el periodo anterior al que les ha hablado mi compañera María Losada. Y he buscado unas imágenes para sustituir, porque tengo que decir que me ha pisado varias imágenes, o sea que si se repiten. Esta la primera la he resuelto sobre la marcha y he puesto una foto que he encontrado, que es el acebo y el muérdago. Ahora les hablaré de las imágenes. Perdone, el foco no lo enciendo. Sí, si quieres, sí, ya sí. Muchas gracias. Les resultará impensable un año sin Navidad. Imagínense que no hay Navidad. Imagínense que llega el mes de diciembre y no hay Navidad. Y van por las calles y ni hay Navidad, ni hay adornos, ni hay mercadillo, ni en fin. Y esto, dentro de la historia de Inglaterra, ha sido realidad. Hubo un momento en que no hubo Navidad, ya nos lo ha adelantado María antes. La Navidad estuvo prohibida, y estuvo prohibida durante bastante tiempo, alrededor de 10 o 12 años. No estuvo prohibida por una cuestión baladí, estuvo prohibida por una cuestión política fundamentalmente. Pero las tradiciones que venían antes eran tradiciones que incluso se han seguido manteniendo hasta ahora. Una de ellas la del acebo y del muérdago. Voy a hablar de esas tradiciones y cómo dentro de la sociedad inglesa esas tradiciones se siguen manteniendo a pesar de su prohibición. Lo primero, la palabra Christmas, que todos conocemos, que significa la misa de Cristo, y que se celebraba el 25 de diciembre. Las primeras referencias que hay de esta celebración en Inglaterra son de los inicios del segundo milenio, es decir, del año 1000 aproximadamente. Y se van incorporando otros elementos que tenemos, como este muérdago, que ahora llegamos, o el villancico alrededor del siglo XIV aproximadamente. En cualquier otro lugar de Europa teníamos también tradiciones similares, ¿no? Aparte de la tradicional misa, de esta misa de Cristo y de la comida de Navidad, en el 16 aproximadamente había una serie de prácticas que no eran del todo religiosas. Eran ritos de origen céltico, nórdico, germánico, que habían ido integrándose poco a poco como celebraciones propias dentro de la Iglesia. Algunas de estas tradiciones, esta es la primera, se colgaba sobre la puerta de la casa, era un símbolo de fertilidad y estaba presente durante todas las Navidades. Hoy día, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos, es muy normal que la gente ponga acebo y muérdago en las puertas. Otro ritual que era muy común, que también nos lo ha adelantado María, es el tronco de Yule. El tronco de Yule era un ritual escandinavo y se trataba de la quema de un tronco. Era un ritual que
de adoración pagana, de la flora del fuego, tenía connotaciones mágicas, espirituales y mágicas, y lo que se hacía, se buscaba un tronco y se arrastraba, esto es un grabado de la época, y se arrastraba hasta la casa y se quemaba durante esos 12 días de la Navidad, hasta la Epifanía, pero el objetivo era que estuviera ardiendo durante todo el año. O sea, que realmente era algo muy nórdico. Claro que hay otras versiones también del tronco de Yule que no duran ni siquiera los 12 días, y también es posible comprarlas en las tiendas de Navidad que ustedes encontrarán en Inglaterra y en Estados Unidos. Otra de las tradiciones también muy interesantes, en cierto modo conecta con lo que estaba hablando antes durante la intervención de mi compañera María Losada, hablando del espíritu carnavalesco de la Navidad, el disfrazarse. Está muy relacionado con lo que se denominaba la fiesta de los locos. Esto es un grabado de Bruegel, y en esta fiesta de los locos se elegía un señor que era el señor del desgobierno. Era una celebración puramente carnavalesca. Se elegía a este señor del desgobierno entre gente de extracción social baja y que tuviera una reconocida reputación de disfrute de la bebida y de la comida, ¿no? A esta persona se le otorgaba el privilegio de dirigir todo este entretenimiento, y se cree que el festival tiene unos orígenes no tan nórdicos, está más relacionado con tradiciones romanas, ¿no? No es de extrañar, al contrario que con las tradiciones nórdicas anteriores, cuya estructura era muy comunitaria, que esta última, con la elección del señor del gobierno, que propugnaba una jerarquía, sí fuera objetivo de asimilación por parte de la Iglesia. Y el día 6 de diciembre normalmente, el día de San Nicolás, se celebraba un acto por el cual un muchacho del coro era elegido para ser, en vez de señor del gobierno, para ser arzobispo, ¿no? Y era el arzobispo hasta el día de los Santos Inocentes. Este arzobispo se vestía con las ropas propias del arzobispo, dirigía algún que otro servicio religioso, y es sorprendente que en algunas catedrales importantes como Canterbury o Westminster, este arzobispo temporal seguía eligiéndose. Estas catedrales permitían este tipo de celebración. La primera prohibición no llega a manos de la Iglesia. La Iglesia sigue manteniendo esta celebración, y es Enrique VIII el primero que dice que no, que ya vale de elegir a un chico del coro arzobispo. No hace falta decir que en Inglaterra, como ahora en gran parte de Europa, las celebraciones y los rituales asociados con la época navideña se hallaban convenientemente aderezados de grandes cantidades de comida y de bebida que superaban la ingesta media del año, y que esto fuera así no debe sorprendernos, sobre todo en aquella época, porque estamos hablando de una economía de subsistencia estacional. Entonces las cosechas se han recogido, el clima hace que sea seguro el sacrificio de animales por el frío. Se ha almacenado cerveza en los toneles, y no hay actividad en los campos ni en las granjas. Y no hay actividad hasta lo que se denominaba el lunes del arado, o Plough Mine Day. Y se volvía a los campos también con una fiesta, que era un domingo. El domingo previo se hacía una pequeña fiesta, y el lunes siguiente pues ya se volvía al campo. Estas tradiciones de carácter popular y celebración paralela a las religiosas se mantienen durante los siglos XVI y XVII, pero durante los siglos XVI y XVII en Inglaterra están cambiando muchas cosas, sobre todo en la política y en la religión. Lo primero, la separación de la tutela de Roma, del papado, esa escisión. Enrique VIII nacionaliza la Iglesia y la hace solo inglesa, y esta separación no interfería de ninguna manera con la celebración de la Navidad. Los ingleses seguían celebrando la Navidad, pero en el siglo XVII los cambios, sobre todo en la política, se hicieron más radicales, y la población empezó a sentir que la Navidad igual tenía demasiados vínculos con la Roma católica, y que ya había que repensar
esto de la Navidad, que no nos podíamos identificar, pensaban ellos, tanto con Roma. A principios del siglo XVII muere la reina Isabel I de Inglaterra, le sucede Jacobo I, y la Iglesia anglicana se va radicalizando desde aquella separación de Enrique VIII. El nuevo rey llega al trono con cierto recelo por parte del pueblo. Aunque era protestante, Jacobo no estaba del todo de acuerdo con los preceptos de la Iglesia anglicana, hay muchos desacuerdos, y la población, aparte de radicalizar su postura, se empieza a generar muchas opiniones y muchos pequeños grupos radicales alrededor de estos desacuerdos. Y muchos de esos grupos, que tenían miembros en el Parlamento, habían expresado ya sus deseos de purificar la Iglesia. Entonces, poder real y Parlamento comienzan casi desde la primera década del siglo XVII un tira y afloja que tenía que ver con cuestiones políticas, económicas, religiosas, y que acabará desembocando en la guerra civil que habrá un par de décadas más tarde. En paralelo a todos estos problemas políticos, hay una segunda década a partir de la segunda década del siglo XVII, por las razones que les he explicado, porque todos estos grupos radicales pensaban que la Navidad, así como otro tipo de celebraciones, no estaban en ningún sitio para ser defendidas como parte de la práctica de un buen creyente, y entonces empiezan a surgir textos, pequeños panfletos. El siglo XVII ve una profusión de panfletos. Todos estos grupos tenían una capacidad increíble para generar panfletos y publicaciones que se distribuían por toda la sociedad. Y había defensas y también había diatribas contra la Navidad, de manera que en unos años acabarán prohibiéndola. Un año después de la llegada de Carlos I al poder, hay un texto de 1626 en el que el rey todavía describe en 1626 la Navidad de este modo: es Navidad y no debe haber ausencia de una bebida, de un villancico y de una comida en comunidad. La gente, sobre todo los jóvenes, pueden jugar y la alegría de las celebraciones debe ser suficiente para dar gracias. No debe faltar el vino en la mesa del Señor del desgobierno y el baile que alejará la melancolía. Un buen fuego tiene que calentar el hogar mientras se degusta el venado, y la cesta de limosnas debe animar las plegarias de los mendigos. 1626 parece que el rey estaba por la labor de que la Navidad recogiera todas esas tradiciones que ya les he dicho: el tronco, el beber, el comer, el baile. Y ¿estamos? ¿No? Ahora. Y como se ve en esta ilustración, podemos ver cómo parece que ahí todavía comen algo, ¿no? Dentro de poco veremos cómo la celebraban una década más tarde. Hay una mezcla de referencias a todas esas tradiciones que les he dicho al inicio, y parece que todo iba a permanecer así hasta que llegan esos grupos, sobre todo los puritanos, para los que la Navidad no era más que una reliquia católica, que representaba exceso y que había que borrar, y había que oponer una frugalidad y un olvido de esas costumbres que los puritanos consideraban puro paganismo. Entonces pueden ver ustedes las diferencias con una mesa que en un grabado también de la época, que era lo que propugnaban estos puritanos. Mientras las celebraciones navideñas mantenían su carácter popular, los desacuerdos entre monarca y parlamento pleno, lleno de muchos puritanos, estaban abocados a una confrontación. Monarca e Iglesia pretendían incrementar su poder y sus consiguientes ingresos bajo distintas iniciativas a las que el Parlamento se oponía de manera sistemática. En la lucha por delimitar el poder real, el Parlamento había ido radicalizándose progresivamente, y aspecto más visible de dicho proceso era la adscripción de muchos de esos miembros del Parlamento a los grupos religiosos a los que ya me he referido. Estos grupos creían que el país necesitaba una transformación integral, tanto política como religiosa. Muchos de estos grupos adoptaban determinados signos externos. Uno de ellos era cortarse el pelo de una manera específica, llevar un tipo de sombrero específico. A los puritanos se les conocía como cabezas redondas o roundheads, ¿no? Y aquí vemos los monárquicos, y estos son los puritanos, si lo pueden ver a la derecha. En gran medida la llama que enciende la mecha de hostilidades tiene que ver con el poder religioso
no tanto con las doctrinas y propuestas que los puritanos intentaban imponer en el Parlamento. Las críticas del Parlamento hacia las gerifaltes de la Iglesia, arzobispo de Londres, más tarde Canterbury, acabaron por provocar la reacción del monarca. El arzobispo de Londres era antipuritano convencido, William Laud, y mientras el Parlamento le negaba permiso al monarca para subir los impuestos, el arzobispo implementaba un plan para erradicar el puritanismo de todas las parroquias. Los puritanos ya antes de la mitad del siglo contaban con sus propios predicadores que se negaban a ofrecer servicios religiosos al modo que pretendía la monarquía. Para los primeros, la observación de ritos, según William Laud, según el arzobispo de Londres, hacía que la diferencia con Roma fuera tan poca que peligraba una verdadera reforma purificadora de la Iglesia, que era lo que los puritanos pretendían. En este contexto surgen lo que se denominó las guerras de los obispos, Bishop Wars. El debate estaba servido, poder real, económico y religioso quedaban sobre la mesa como eje integral del conflicto, y el resultado serían, bueno, dicen una guerra civil, en realidad 2 guerras civiles consecutivas en un país cada vez más dividido, que terminaría con la captura del rey Carlos I y su decapitación el 30 de enero de 1649, justo en la mitad del siglo XVII. Con la muerte de Carlos I toma el control el Parlamento. Inglaterra inicia un periodo que se denomina Interregnum, donde no hay rey, hay supuestamente una república, pero que está controlada por una estricta moral religiosa, y la figura que controla esa república es Oliver Cromwell, el Lord Protector. ¿Qué pasa? Que a pesar del cambio político y religioso y la profusión de opiniones en contra y a favor de la celebración de la Navidad continuaba, y como continuaba, pues Cromwell y los parlamentarios se ven obligados en 1647 a declarar la Navidad, la Semana Santa y cualquier otro día santo de la antigua tradición, las declaran supersticiones que no han de ser observadas ni en Inglaterra ni en Gales, y dicen que son supersticiones que no han de ser observadas y por tanto son prohibidas. Entonces se emiten una serie de edictos. La multa sería de 5 chelines, si lo pueden ver aquí abajo, ¿no? Y esta nueva norma no llega de manera repentina, quiero decir, como he ido diciendo, ha habido poco a poco se han ido calentando los debates hasta que se llega a esta prohibición. En 1642, antes de que muriera el rey, los debates habían sido tan intensos que ya el rey dice, bueno, vale, vamos a seguir celebrando la Navidad, pero los miércoles de cada mes serán de ayuno y recogimiento, para dar un poco de tono de frugalidad y satisfacer algunos de los intereses de los puritanos, porque no hubiera tanta fiesta religiosa, ¿no? Ya sin rey, pues obviamente lo que quedaba era que quitaran todas las fiestas. Y uno de los documentos poco después de la instauración de la República es un documento que habla de si lo pueden ver en la segunda tercera línea, la vanidad de la Navidad. El documento viene a decir más o menos que la Navidad no existe en la Biblia, nadie habla de ella y por tanto no ha de celebrarse. La mayoría de los argumentos por parte de los puritanos son de carácter religioso y argumentan que al no existir ninguna referencia en la Biblia al día que nació Cristo, pues ¿por qué tenemos que celebrarlo? Para los antipuritanos, sin embargo, ese día continuaba siendo un día de reafirmación cristiana. Y como les dije ya antes, este toma y daca, produce documentos y documentos, una lista sin fin. Hay que añadir que había un descontento popular por razones más allá de lo propiamente religioso, porque la prohibición de la Navidad también... les voy a enseñar otro documento que tengo aquí, que esto es... sí, eso es. Aquí hay una diatriba de la superstición, hablando de la superstición, del festival de la Navidad como algo que no debía celebrarse.
¿Por qué había también descontento? Pues había descontento porque otra de las cuestiones que los puritanos se empeñaban en formalizar era que al no ser un día celebrable, pues tenía que trabajar todo el mundo. Entonces las tiendas tenían que permanecer abiertas. Se instaura una auténtica policía de la Navidad, gente que iba por los barrios viendo si alguien estaba celebrando, si iba vestido con ropas especiales, si se veía que estaban cocinando alguno de esos platos típicos de Navidad, y también podían estar sujetos a esa multa. En las Navidades de 1647 algunos aprendices en Canterbury se rebelaron y se manifestaron su oposición a trabajar el día de Navidad. Aquí tenemos una pequeña ilustración, pequeño cuadro, esto aquí. Y la presencia del ejército en las calles pues tampoco les parecía correcto, así que obligar a que la tienda estuviera abierta, que la gente trabajara y que además no pudiera celebrar la Navidad, pues acabó con revueltas tanto en Canterbury como en Londres. Tenemos otro documento aquí, también del Parlamento, en el que se habla de el tipo de acciones que va a tomar el Parlamento en contra de las revueltas de Londres, Middlesex, en distintos sitios. El Parlamento resuelve que no se puede continuar celebrando. Durante los tiempos de la prohibición se sucedían publicaciones de documentos que apoyaban también la Navidad. Es fácil imaginar que con tantos argumentos intelectuales la celebración pues continuaba. Es imposible constatar si las normas que hemos ido leyendo aquí hubo documentos anuales hasta 1656, parece ser que sí. Estos documentos venían a reforzar la normativa que había provocado enfrentamientos callejeros. Fíjense que no es solo la prohibición, sino que la gente salió a la calle a manifestarse en contra de la prohibición de celebrar la Navidad. Y los puritanos se enfrentaban a esos aprendices que no querían trabajar el día de Navidad. O sea, que aparte de no celebrar la Navidad, además había disturbios callejeros. El documento de 1652, que es este documento de la declaración de Canterbury-Kent, indica que el día 25, comúnmente llamado Christmas Day, no ha de observarse ninguna solemnidad ni ofrecerse ningún servicio en la iglesia, y que esta norma será mantenida por los sheriffs de la ciudad, que se encargarán de proteger a aquellos que quieren abrir sus negocios normalmente. En 1653, sin embargo, aparece un texto que defiende la Navidad, que ya lo hemos visto anteriormente, lo he recortado un poquito, The Vindication of Christmas, que ya lo ha enseñado mi compañera, y se ve a tres hombres, ya no les voy a repetir, pero dicen: "Oh Christmas, welcome, do not tear". O sea, es casi como decir Navidad a la antigua, que la Navidad a la antigua es lo que nos interesa. A pesar de las dificultades para encontrar servicios religiosos el día de Navidad, hay testimonios como el de John Evelyn, que decía que después de mucho buscar y llamar a la puerta de la iglesia, en algunos casos dichos servicios religiosos se ofrecían a puerta cerrada para evitar intromisiones de la autoridad. Pues John Evelyn en 1656 encontró una iglesia para recibir la comunión ese día y le dio las gracias al Señor. Escribió un texto en el diario de John Evelyn. Cuando vuelve la monarquía en 1660 se inicia la llamada restauración, y con esta restauración se restaura la monarquía, el rey y también la Navidad. También el teatro, que también había sido prohibido durante los tiempos de los puritanos. A pesar de que con la llegada de Carlos II se declararon nulos todos los edictos que prohibían la celebración de la Navidad, continuaron los años de debate. Es decir, seguía habiendo puritanos que seguían oponiéndose a la celebración de Navidad, y hubo una separación entre costumbres populares y celebraciones religiosas de distinta índole que tardaría realmente décadas en desaparecer, y que en algunas comunidades religiosas sigue existiendo, tanto en Inglaterra como en Estados Unidos. Por lo que no es de extrañar, y con esto termino, que un siglo más tarde aproximadamente tuviera que rescatarse la Navidad, como hicieron los escritores americanos e ingleses. O sea, porque la Navidad estuvo secuestrada durante un periodo largo y tardaron un tiempo en normalizarlo todo. Muchas gracias.